¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. El día de hoy vamos a hablar sobre thrillers psicológicos, un subgénero de el género de los thrillers. Este género tiene como tema central el enfrentamiento entre personajes de la trama, y este enfrentamiento generalmente es una pelea, una lucha o una cuestión de ideas distintas entre los personajes, generalmente el protagonista y el coprotagonista, o el protagonista y el villano. Y tiene la diferencia de otras tramas de que es un enfrentamiento no físico, es un enfrentamiento de solamente las ideas. Vamos a comenzar con la película Stay. La película Stay del 2005 es una película protagonizada por Ryan Gosling, quien es un joven que está mentalmente perturbado y acude a un tratamiento psiquiátrico, y es atendido por Ewan McGregor en el papel del psiquiatra, a quien este personaje, Ryan Gosling, le confiesa que tiene planeado cometer un suicidio. Y a partir de aquí él le confiesa que dentro de 3 días va a cometer este suicidio, y es en este transcurso del tiempo en que el personaje de Ewan McGregor tiene que desentramar cuáles son las razones por las que este personaje quiere cometer el suicidio, y comienza a investigar, a indagar sobre su vida, quién es su pareja, quiénes son sus padres, quiénes son sus familiares y dónde ha estado y por lo que ha pasado. Pero conforme vemos que va avanzando la trama y entre más el personaje de Ewan McGregor descubre sobre la vida del otro personaje, vemos que la realidad comienza a distorsionarse de una manera muy extraña. Es una manera muy pocas veces vista en películas. Tenemos, por ejemplo, movimientos de cámara muy bruscos, ángulos no convencionales, y incluso vemos cortes de edición que no apelan a lo normal en la edición, y todo esto hace que sea una película muy incómoda, ya que entre más avanza la trama, más rompe las reglas de la edición, del encuadre y de todo esto, y se rompe todo el ritmo de la película entre más conocemos sobre el pasado de este personaje. Y todo esto tiene una razón de ser que obviamente no les voy a contar porque sería arruinarles el gran giro de trama que ocurre, pero solo les comento para que no desesperen y no caigan en la trampa en la que cayeron muchos críticos, en la cual pensaron que por ser una película que no seguía las reglas, pensaron que era una película mal hecha, siendo que todo esto tenía un propósito. La película fue dirigida por Mark Foster, quien pues no es un director muy conocido. De hecho, después de esta película, la siguiente película más conocida que él hizo fue la de Winnie Pooh, la película reciente, el remake de Disney, que es totalmente opuesto a esta película, no tiene nada que ver una con otra. Bueno, solamente Ewan McGregor que repite el papel como el principal, pero fuera de ahí no hay ninguna relación entre esta película con Stay. Stay es una película que pasó desapercibida y tiene una trama muy, muy densa. Yo la recomiendo ver sin saber nada sobre ella, más de lo que ya les conté, pero fuera de ahí, pues yo les recomiendo no investigar nada sobre la trama ni ninguna respuesta sobre por qué está pasando todo. Y ya después de que la vean, pues si tienen dudas sobre la película, pues sí, sería... Si tienen dudas, pues sí podrían buscar respuestas en internet. Pero fuera de ahí, pues se disfruta más. Es una de estas películas que se disfruta más sin saber nada sobre ella. No sé si ya la hayas visto, Adelit. No, la verdad no, Omar. Tú sabes que no soy muy seguidor del cine de Ryan Gosling. Claro. Y la verdad es que como salía él, no la vi, la verdad. Dije, qué hueva.
Pero ahorita que me lo comentas, pues me llamó la atención, ¿no? Porque es de esta época en la que en Hollywood había pequeñas producciones, ¿no? De ese estilo, que querían como que, como tú dijiste, romper un poco el esquema y crear tramas más o poco ortodoxas, por llamar de cierta forma, ¿no? Entonces, por lo que me cuentas, me suena mucho que Stacy va por ahí. Y también viendo las críticas, ¿no? Veo que es una película que dividió mucho a las opiniones, ¿no? Vaya, porque unos dicen que es muy buena, otros que es muy mala. Entonces, vaya, puede ser una muy buena película para mí, una muy mala, dependiendo, la verdad. Ese tipo de películas es un volado, ¿no? Claro. Pero bueno, como dice, por lo que dices, me suena que es muy, ¿cómo decirlo? Como que juega mucho con lo que es real y con lo psicológico, ¿no? Con lo que está sucediendo en la imaginación del protagonista. ¿Es así o entendí mal? Sí, sí, de hecho es lo que mueve más la trama, que vemos cómo se distorsiona la realidad porque prácticamente estamos en el punto de vista del psiquiatra. Y Ajá. conforme vemos, por ejemplo, hay escenas en las que está en un cuarto hablando con unas personas y en un instante, para la siguiente toma, ya no está ahí, está en su cuarto durmiendo o está en su clínica atendiendo a otra persona. Ocurren muchos saltos así inesperados y esto es lo que te hace preguntarte qué demonios estoy viendo, por qué pasa esto no tiene sentido, pero pues ya conforme avanza la trama, de hecho, entre más avanza la trama, menos sentido tiene la película, hasta que llegamos al punto final, el clímax final, la escena final, todo cobra Ajá. sentido. Entonces, incluso hubo muchos críticos que afirmaron que se salieron de la película antes de que acabara. Y eso explica muchas de las malas críticas que tuvo la película. Hombre, pues la verdad, a mí me gustan las películas que se arriesgan, ¿no? A ese tipo de narraciones, entonces me la voy a checar, ¿no? No sabe más verse este tipo de propuestas, ¿no? Creo que hace falta ver de todo, ¿no? Porque de pronto hay thrillers muy convencionales, ¿no? Como que ya sabes que está todo muy bonito, pero pues sigue la misma senda. Entonces, hay que verse esta película para ver todas las aristas que hay, ¿no? De este género, que es pues muy chido, la verdad. Sí, yo creo que este tipo de películas es muy difícil que tengan reconocimiento a su momento de salida. Es un tipo de películas que se vuelven de culto con el tiempo y pues sí es difícil de apreciar cuando salen hasta después de cuando ya llega a las personas adecuadas conforme avanza el tiempo. Y pues sí, es una película que recomiendo mucho y pues no solo lo digo yo, hay muchos críticos en internet si buscan personas que reseñan películas. Hay muchos videos en YouTube que recomiendan verla y todos la tachan como una de estas joyas escondidas. Pues habrá que ver, la verdad, Y es muy por común en este género, ¿no? Porque hubo cierta tendencia en aquellos años de crear ese tipo de películas. Entonces, pues ahí está la recomendación. sí, Véala porque creo que sí vale la ujú. pena. Yo creo que todo empezó en el 99 cuando David Fincher hizo Fight Club, que se alejaba mucho de la rutina de todas las películas de Hollywood. Y eso desencadenó un boom de películas que intentaron hacer algo parecido a principios de los 2000 y muchos Hombre, fallaron, pero los que sí acertaron, pues encontraron un nicho de thrillers psicológicos que hasta la fecha es uno de los subgéneros con más películas independientes más que nada. tienes razón, puede ser que ahí es el origen en el Club de la Pelea. Y curiosamente es una adaptación, ¿no? De un libro. Y creo recordar que muchas de estas películas, ¿no? También eran adaptaciones de varios libros. Entonces, quiere decir que hubo una época muy, digamos, buena para los escritores, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que hasta la huelga de escritores que hubo fue cuando hubo un declive. Y por lo de Ryan Gosling, yo pues te digo que no deberías de preocuparte porque Ryan Gosling solo sale en las primeras escenas. La mayoría de la película, yo creo que más de 2/3 solamente está Ewan McGregor investigando
y tratando de sacar pistas. Ah, ok. No es que odio a Gosling, no lo odio, simplemente no me cae tan bien y me caga que le endiosen, pero sí lo tolero, vaya. Sí. Y pues la verdad no hay mucho más que decir de esta película, no hay datos curiosos ni nada de eso. Es una película como todo lo de la película, pues ya está contado, ya se los dije. Es una película que trata de romper las reglas, algo que ya se había hecho en el nuevo movimiento francés, la nueva ola francesa. Creo que toma mucho de ahí para tratar de mostrar ángulos no convencionales y todas esas cosas, romper las reglas del encuadre y todo eso. Y todo esto le ayuda a la película. Y bueno, pues yo creo que podemos pasar a lo siguiente, no hay nada más que decir. Ok, pues lo siguiente es I Saw the Devil, o Yo vi al diablo, no sé cómo se tradució en español. Esta película es... ¿Tú ya la viste, Omar? No lo he visto. No, bueno, esta película es probablemente el thriller más importante de Surcorea después de Old Boy, y que de hecho tiene un actor principal en la misma película, ¿no? Que es Choi Min-sik. Él sale en ambas películas. Pero bueno, Eyes of the Devil es una película que fue catalogada como una obra maestra, ¿no? En su momento, porque es la que define el estilo que adoptarían los thrillers psicológicos venideros, ¿no? De hecho, no sé si ustedes hayan visto más thrillers surcoreanos recientes, pero casi todo bebe de Old Boy y de Eyes of the Devil. Esta película trata sobre un asesino en serie que es interpretado pues por el mismo actor, ¿no? Por Choi Min-sik, que pues es perseguido por un policía que es interpretado por Lee Byung-hun. Estos nombres raros. Bueno, este policía se encarga de pues encontrar a este asesino que pues cometió muchos asesinatos, ¿no? Muy atroces. Pero bueno, eso se vuelve personal cuando el asesino mata a la... no sé si es esposa o comprometida, ¿no? De este oficial. La mata sin saber, ¿no? Que era pariente o estuviera relacionada, ¿no? Simplemente la ve ahí en la noche, la persigue y la mata. Y por azares del destino resulta que era la esposa de un policía, ¿no? Entonces este tipo, el policía se llama Kim Song-hyun, vamos a llamarle Kim, él toma esto muy personal y empieza la búsqueda, ¿no? Por este asesino, que de hecho yo pensé que toda la película iba a tratarse de él, ¿no? De eso, ¿no? De él buscándolo, pero resulta que lo encuentra antes de la media hora. Entonces este cambio de ritmo tan abrupto da paso a que comience una secuencia muy brutal, ¿no? Del gato y el ratón, porque este tipo deja libre al asesino, pero lo deja libre para poderle seguir jodiendo, ¿no? Haz de cuenta que el asesino pues sale libre, pero sigue haciendo sus cosas. Rapta a una estudiante, se quiere violar a una enfermera, pero este tipo, como lo está haciendo de cerca, pues siempre lo interrumpe antes de que pueda hacer algo y le da una putiza de niveles dantescos y le rompe el tobillo. Pero es que son secuencias muy gráficas, ¿no? O sea, es muy gore, bueno, más o menos. Pero es que la violencia, ¿no? Como te la muestra, es brutal, ¿no? Llega un punto incluso en el que tú piensas o en el que tú te cuestionas quién carajo es el bueno y quién es el malo, ¿no? Porque el policía somete a tales torturas al asesino que ya no quieres ni verlo, ¿no? Dices, no mames, ya mátalo o algo. Pero así está, ¿no? Entonces, esta película básicamente te muestra un descenso pues digamos, a lo más bajo, ¿no? A lo que puedes caer. Yo lo interpreto así, ¿no? De hecho creo que lo menciona en una frase en la película, de que para destruir un monstruo, tú tienes que convertirte en uno. Entonces vemos cómo este policía, que era alguien pues normal, ¿no? Honrado, que tenía pues que simplemente quería tener una familia y ser feliz, vemos cómo se va bajando y convirtiendo en alguien peor, ¿no? Que el mismo asesino. Ya al final, voy a contar, no quiero contar el final, vaya, pero es una película muy vieja, pero digamos que el final es muy choqueante por cómo termina todo, ¿no? Digamos que sale bien parado ese sujeto, o sea, el policía termina vivo, pero la escena final, ¿no?
es muy simbólica porque de cierta forma cierra este círculo o este camino que iba en espiral, ¿no? Que ibas bajando y bajando y bajando, y al final, en la última toma, se cierra todo, ¿no? Creo que la película consigue muy bien este elemento de suspenso, porque a pesar de que sabes, ¿no? Que el policía ya lo tiene ubicado, en cualquier momento este asesino pues puede cobrarse otra víctima, y vemos muchas veces cómo está a punto pues de matar a alguien o de violar a alguien. Entonces tú dices, maldito policía, pues haz algo, ¿no? Entonces te encara, tú como espectador te encara a todas estas emociones, ¿no? Porque pues es como te digo, no sabes en qué punto el bueno deja de ser bueno y el malo deja de ser el malo. Bueno, el malo siempre es malo, pero el bueno, el que en teoría es quien representa pues el lado bueno, ¿no? De esta historia, pues poco a poco va transgrediendo esta barrera, ¿no? De lo moral, de lo ético. Y la verdad es que es un muy buen thriller que creo que es indispensable, ¿no? Mucha gente incluso lo cataloga como horror. Yo de hecho la vi pensando que era una película de terror, pero por todo lo que digo que pasa, ¿no? Por toda esta violencia que hay. Pero no, realmente es un thriller psicológico. Porque lo interesante no es ver cómo torturan al tipo, lo interesante es ver este descenso moral, ¿no? Este descenso de principios que tiene el policía, y cómo nosotros como espectadores somos testigos de esto, ¿no? De cómo nosotros mismos nos cuestionamos, nos preguntamos de pues a quién apoyar, ¿no? O no apoyar a nadie directamente. Entonces, ahí está la recomendación, Omar. Es una película increíble, y de hecho el director es Kim Hee-won, que yo creo que él es, junto con Bong Joon-ho, de lo mejor de Surcorea. No he visto mucho cine de Surcorea, la verdad, pero sí me defiendo. Entonces, él me parece que es de los mejores. Y claro, tiene un reparto increíble, pero lo que son Choi Min-sik y Lee Byung-hun, pues se llevan la película, ¿no? Son actuaciones de un nivel, vaya, de Oscar, inclusive más de Oscar. Y pues esta es la recomendación, es un cine de Surcorea, de antología directamente. No sé si tengas alguna pregunta, Omar. No, pues creo que quedó muy claro todo. El protagonista es el mismo de Old Boy. Claro. Pues ya con eso ya me vendiste la película. Es la actuación de ese tipo en la película de Old Boy fue pues magnífica. No creo que haya forma de describirla. No tiene nada que ver con el remake que hicieron en Hollywood. No me está en culera ese remake. Sí, lo único que vendió el remake es ver a la Bruja Escarlata y el Thanos en el remake. Sí, lo único que vale la pena ver de eso. No, pues nada, la verdad es que este actor pues es buenísimo, ¿no? Entonces, todo lo que salga él casi siempre es bueno, ¿no? Y pues vale la pena verlo ya no más por eso. Entonces sí quedó la recomendación, muy recomendable, ¿no? Para quienes quieran verse cine surcoreano, ¿no? Porque pues ya está de moda verse cine de Surcorea. Pues ahí está una pieza infaltable en su colección. Y pues nada más, ahí quedó. Y bueno, pues sin más que agregar, vamos a la siguiente película. Claro. Se está yendo un poco rápido, pero pues así es esto. Y yo les voy a hablar de la siguiente película. Es una película también de Hollywood. Es una película con Jake Gyllenhaal y se llama Nightcrawler. Probablemente algunos de ustedes. Otro con nombre impronunciable. Sí. Nightcrawler es una película del 2014 y esta película nos cuenta la trama de Lo Bloom, interpretado por Jake Gyllenhaal, quien es testigo de un accidente, y después de esto la película nos muestra que este joven tiene problemas para encontrar empleo, y por azares del destino, cuando es testigo del accidente, él comienza a ver cómo hay personas que llegan al momento y empiezan a grabar el accidente y empiezan a reportar, y esto hace que el protagonista sienta una especie de motivación hacia todo el empeño y toda la energía que ve al momento de que los reporteros están haciendo su noticia, y hace todo lo posible para poder convertirse en un reportero de este tipo, un reportero
nocturno de que acecha a los escenarios grotescos y este tipo de noticias que ocurren generalmente por la madrugada en una ciudad, y son noticias amarillistas, y esto hace que el personaje, quien está hambriento de fama y de fortuna, se convierta a lo largo de la película, se transforma de un sujeto, digamos, común, aunque no tanto, a un... Estaba dañado. Sí, se convierte poco a poco en un completo psicópata que solo busca ser el primero en conseguir la noticia, la exclusiva, y pues es lo interesante de esta película, ver su transformación, cómo Gyllenhaal nos transmite todos estos sentimientos del personaje. Y bueno, creo que tú ya la viste, ¿verdad, Dalit? Claro, esta película está muy buena, o sea, yo la vi porque me dijeron que hablaba de los medios, ¿no? Y como yo estudié eso, me dijeron, vela, ¿no? Y la verdad es que sí, muestra cómo los medios de comunicación, de cierta forma, pues te venden el morbo, ¿no? Lo choqueante para traerlo a la gente, a pesar de que no sea éticamente o moralmente correcto. El personaje de Gyllenhaal tiene un perfil muy curioso, ¿no? Porque él empieza ya dañado, ¿no? O sea, de hecho, al principio de la película recuerdo que está como robándose unos cables, no recuerdo muy bien, y llega un policía, pero este güey lo noquea, ¿no? Entonces ya tenía como que ya estaba mal, ¿no? Sí. Pero desde que se mete a grabar, ¿no?, estos accidentes, como que se vuelve más loco. Y la verdad es que Gyllenhaal hace una actuación brutal, ¿no? O sea, creo que es mi actuación favorita de él, y eso que me he visto varias, pero de él recuerdo muy bien una escena donde está viéndose al espejo de su baño, y como que no pudo hacer algo la noche anterior, no me acuerdo muy bien, pero agarra el espejo, lo sacude y empieza como que a gritar, ¿no? Y se ve bien loco, o sea, hasta me dio miedo, ¿no? El pinche Gyllenhaal en esa escena, pero sí, está genial. Sí, y la película está dirigida por Dan Gilroy, quien con esta película fue su película debut, y curiosamente cuando vi esta película, me enteré poco después que él estaba produciendo Velvet Buzzsaw, que sería su siguiente película, y yo tuve un hype tremendo por ver qué es lo que seguía, qué es lo que este director podía hacer. Y la película Velvet Buzzsaw se estrenó en Netflix el año pasado. El mismo día que se estrenó, yo la fui a ver. La fui a ver a la sala de mi casa. Y, okay. Y fue una completa decepción. No tiene nada que ver una con otra. También está protagonizada por Gyllenhaal. Y no tiene nada que ver. ¿En serio está culera? Sí, es una película de serie B. Es una película... Bueno, yo no sabía en ese momento que era una película como... es terror, pero un terror sin sentido. Les cuento rápido. La película trata sobre un museo que obtiene obras de arte de un artista que murió. Y el artista, su alma o algo así parecido, queda atrapado en sus obras. Y cuando se hace de noche, sus obras empiezan a matar a la gente. O sea, literalmente los cuadros toman vida y matan gente. Eso me suena a algo que hay en Italia en los años 80, pero no la he visto, no puedo juzgarla. Sí, es algo raro. No es. Bueno, la verdad no me gustó. No sé si sea bueno o malo, pero pues no es algo de mi agrado. A lo mejor si hubiera sabido que era más comedia que terror, pues sí le hubiera tomado otra visión de la película. Pero bueno, independientemente de eso, Nightcrawler creo que es una película que está muy bien hecha y tiene una actuación excelente. Y pues hay muy pocas películas modernas que te hagan sentir tanta emoción al momento de estarlas viviendo. Y pues Nightcrawler es una de ellas. Claro, de hecho, tiene una parte final súper tenso, ¿no? O sea, de hecho, el final, ¿no?, por decirlo así, de esta película me dio mucho coraje. Me cayó terminando bastante mal el protagonista.
pero toda digamos, el clímax está genial, ¿no? Y luego conforme se va, digamos, aventurando a captar más escenas del crimen en lugares más peligrosos, pues se empieza a aumentar un poco, pues, esta atmósfera como de peligro, ¿no? De constante muerte, de que te pueden matar en cualquier rato, pero pues este vato se la suda, ¿no? Y luego su ayudante, que es un actor, creo que parece hindú, se llama, aquí, se llama Riz Ahmed, actuó muy bien él también, o sea, también hay que reconocer que ese tipo hizo muy buena dupla con Jack, y de hecho volvió a salir en una película junto con él, en el 2018, que se llama The Sister Brothers, un western que también recomiendo mucho. Sale Jack y pues este actor, pues tiene un diálogo muy interesante ahí, que creo que es una referencia a esta película, ¿no? A Nightcrawler, pero ustedes veanla, no les voy a decir nada. Ok. Sí, yo creo que lo más interesante de la película es cómo vemos su transformación. No es un protagonista. Estamos acostumbrados a ver un protagonista que es el héroe de la historia. Y aquí Claro, es prácticamente casi un villano. Es como ver Breaking Bad, pero en 2 horas. En lugar de ver a un héroe, estamos viendo la transformación de un villano. Y qué claro, es lo que lo de motiva. hecho es manipulador y todo, ¿no? O sea, mentiroso. Es cabrón este tipo, sí. Es un perfil muy interesante el personaje. Creo que hasta hay un estudio psicológico por ahí en YouTube, un güey que analizó. Por si lo quieren ver, hace mucho lo vi. Pero pues sí, es un muy buen thriller psicológico, como ahora sí que le hace honor a su nombre, ¿no? Y pues está muy, muy recomendado. Tiene una fotografía un poco muy, muy del género, pero creo que sí cumple, ¿no? Con meterte en este escenario urbano en el que de pronto creo que hay una persecución, no sé si te acuerdas, ¿no? En la que ahí te mete muy de lleno en todo, entonces está muy chida la fotografía del montaje, vaya. Sí. A pesar de que es la primera, ¿no? Fue el debut. A pesar de ser un debut, está muy bien realizado, la verdad. Sí, hay algo muy raro entre los directores que he estado notando que sus películas de debut, sus opus magnus, creo que así se dice. No, se dice ¿cómo se dice? Ópera prima. Su ópera prima, perdón. Sí, su ópera prima como que capta mucho más de la esencia de los directores. Y pues he notado mucho eso con varios directores que ya tienen una filmografía extensa o una filmografía muy popular, que si te vas hasta la primera película que ellos hicieron, es algo muy distinto a todo lo que, o bueno, no muy distinto, pero sí es algo distinto a todo lo que a lo que más común que tienen, lo más comercial. Ajá. Y yo he visto esto por ejemplo, con Christopher Nolan, que es un director ahorita ya muy reconocido, pero su primera película es muy, como que sientes que le puso mucho empeño a su obra. Sientes todo el esfuerzo que hizo en hacerla. Claro, Following, ¿no? Sí. Esa madre. Pero sí, tienes razón. Otro también sería el que hizo un Tomahawk. ¿No sabes qué es esa película? Hizo un thriller casi medio policíaco. Y mucha gente le encantó esa película. Y ya las demás no, ¿verdad? A mí pasó al revés. A mí no me gustó la primera película y las demás sí. Pero es más o menos el caso, ¿no? Para la crítica en general. Y pues sí, tienes razón, quién sabe por qué pasa eso. Pues sí. Supongo que es porque las primeras películas como que no tienen mucha mano de otras personas, y ya para la siguiente, ya que saben que es un buen director, pues ya empiezan a tomar consejos de otras personas y se convierte más en una fábrica de películas que en una visión del director. Claro, tiene sentido. Aunque esto hace que muchas veces queden como un one hit wonder, ¿no? O sea, de que nomás hizo una buena película y ya. Sí, pues ya lo hemos visto varias veces aquí en el podcast. Sí. Y pues, bueno, creo que ya no hay mucho más que decir de esta película. Pues ahí está la recomendación. Si la quieren ver, pues si les llama la atención, es una muy buena película. Y oye, espera, curiosamente, creo que esto no lo quería comentar, pero Jack tiene un chingo de películas así, ¿no? Que pudimos meter como Enemy, Animales Nocturnos. O sea, a ese tipo le gusta
esta onda, ¿no? Parece, porque tiene varias, varias actuaciones. Sí, sí, de thriller psicológico es el actor consagrado para este género. Yo creo que le llama mucho la atención ese tipo de guiones. Todo empezó con Donnie Darko y de ahí claro. no ha parado con películas independientes. Incluso estaba pensando también hablar de Animales Nocturnos para esta edición, pero pues podremos dejarlo para otro capítulo, a ver dónde podemos meterlo. Tal vez cuando hablemos vale la pena mencionarla. de películas que mencionen libros o algo así, o películas de venganza. Muy buen tema, tengo varias ahí. Y pues bueno, pasemos a la siguiente película. Es un cambio muy radical y nos va a hablar a Dalit de ella. Claro, pues mira, voy a hablarles de la otra, que es una película mexicana, ya que estaba viendo puras películas mexicanas, pues quise sacarle provecho, ¿no? y comentar un poco. Bueno, esta película fue dirigida por Roberto Gabaldón, a quien muchos deben de conocer por Macario. Quise hablar de esta película también por eso, ¿no? Porque Roberto Gabaldón, siento que la gente lo ve o lo conoce simplemente por Macario, ¿no? Y pues la verdad es que no, este tipo hizo muchas películas muy buenas y esta es una de ellas. La otra se estrenó en el 46, o sea, ya tiene sus añitos, ya tiene bastante y pues corresponde a la época de oro. Tú no la has visto, ¿verdad, Omar? No. Mira, un dato, está en YouTube, restaurada en HD, la subí la UNAM para que la vean, está gratis, vaya. Pero bueno, esta película está protagonizada por Dolores del Río, que es una de las mejores actrices, fue una de las mejores actrices, ¿no? Que tuvo México, y nos cuenta la historia de dos gemelas, de dos hermanas gemelas, en la que una pues es rica, ¿no? Es así fanfarrona y se da la vida pues que quiere, y la otra pues es pobre, ¿no? Tiene que trabajar muy duro para pues sobrevivir. Y ella pues una noche de Navidad, ella decide pues harta, ¿no? Ya de todos sus embrollos, de sus deudas y de vivir mal, pues, y también de las humillaciones de su hermano, obviamente, pues decide cometer un crimen, decide matarla y ella hacerse pasar por su hermana, ¿no? Para quedarse con su dinero. Para eso, el esposo, perdón, de la hermana había muerto, entonces la hermana se había quedado con toda la herencia, ¿no? Era un tipo muy rico. Y esa fue la motivación de la chica, pues, para hacer este crimen. Entonces, a raíz de que ella toma el lugar de su hermana, y su hermana la de ella, porque ella hace pasar a su hermana por ella, ¿no? Ya muerta, obviamente. Ella, pues, empieza a tener una crisis existencial, ¿no? En la que su personalidad se ve como que un poco difusa ahí, ¿no? Como que no sabe si es ella, si no es ella. O sea, y empieza, pues, a meterse ahí en un rollo como de arrepentimiento también, ¿no? De como que no quería hacerlo, porque aparte también abandonó a unas personas con las que tenía un vínculo personal, ¿no? Al hacer eso. Entonces, vaya, la mala suerte de esta mujer, que se llama María, creo, María Méndez, de María, es que resulta que el esposo, ¿no? De su hermana estaba siendo investigado porque su muerte no fue natural, ¿no? Le hicieron una autopsia y resulta que fue asesinado con veneno. Entonces, ella, o sea, la hermana, es sospechosa de haberlo matado, pero pues ya no es la hermana, sino que ahora es María. Entonces María, pues se la ve ahora sí que peor, ¿no? De cómo estaba, porque ahora está siendo investigada por la policía, tiene que reinventarse la firma, y para acabarla de chingar, resulta que la hermana tenía una amante, ellos fueron los que planearon la muerte del esposo. Entonces, el amante empieza a extorsionarla, ¿no? Para sacarle dinero y todo eso, y pues el estado mental de María empieza pues a deteriorarse más y más. Aquí lo interesante de esta película es cómo Gabaldón retrata cómo María empieza a percibir la realidad un poco distorsionada. De hecho, el extra, ¿no? Cuando recién llega a la mansión, ella se encierra en su cuarto, ¿no? En el cuarto de su hermano, vaya, y siente que está siendo vigilada, ¿no? Siente que lo están viendo, siente que lo están persiguiendo, y ella se ve al espejo y no se ve ella, o sea, se ve un reflejo triple, ¿no? Dándonos a entender, vaya, de que su personalidad está siendo comprometida, ¿no? Roberto Gabaldón usa mucho esto, Mar, de los reflejos en el espejo, ¿no? Para demostrarte cómo, digamos, el personaje
empieza como que a dudar de sí mismo o entiende que está jodido, ¿no? Casi siempre lo usaba para eso. En este caso lo utiliza para demostrar este conflicto de personalidad, de arrepentimiento que tiene María. También usa mucho las sombras. De hecho, cuando mata a la hermana, porque esto no es spoiler, esto pasa desde el principio, cuando mata a la hermana, no se ve directamente que lo hace, sino que se ven las sombras, la pura sombra se ve, ¿no? De cuando la mata. Y esto pues da una sensación de, vaya, no sé cómo explicártelo, como pesadillesca, como de cómo está sucediendo, ¿no? Y de hecho cuando la mata hay un montaje muy chido, ¿eh? Haz de cuenta que dispara y justo cuando se escucha el disparo cortan y hay como una fiesta, ¿no? En la vecindad y hay una piñata con forma humana, ¿no? Entonces cuando dispara cambian la toma y se ve cuando le pegan a la piñata a la que le volaron la cabeza. O sea, la piñata le corta la cabeza. Entonces este juego de montajes te da a entender, ¿no? De que pues la mató. Y me gustó mucho este detalle, ¿no? Y Roberto Gabaldón era el perro andaluz. muy creativo para ese. Ándale, exactamente, ¿no? Muy a ese estilo. Me gustó mucho este juego, ¿no? De planos. También usa mucho lo reflejarse como en la pantalla de la televisión, en cristales, ¿no? Cosas así, para pues seguir esta digamos, idea de que hay una distorsión de personalidad, de una distorsión mental, ¿no? Psicológica del protagonista. Y al final, la verdad es bastante melodramático, como era costumbre en aquella época, ¿no? Al final un poco melodramático, que no se sale de los estándares del thriller, vaya, pero que sí te llega, ¿no? Obviamente no podía faltar ese toque dramático. Y bueno, Dolores del Río, por su parte, hace una actuación brutal, o sea, hace dos personajes, pero aún cuando se muere uno, sigue teniendo esta dualidad, ¿no? Esta doble personalidad. Entonces, está genial, ¿no? Dolores del Río, la verdad me impresionó. Ella, yo no sabía que era tan buena actriz, sí sabía que era famosa, pero no pensé que fuera buena actriz, de verdad. Pero no, sí, era genial. El cinefotógrafo es, creo, Gabriel Figueroa, entonces la fotografía también está muy chingona. También hay cierta influencia del cine noir, ¿no? Porque hay un personaje masculino que no te mencioné, pero él era el novio de María, ¿no? Cuando era María y no su hermana. Entonces él tiene el perfil, ¿no? De un investigador noir, la gabardina, así silencioso, ¿no? Entonces tenemos aquí esta influencia. Y luego también la forma en la que filma la Ciudad de México está genial, ¿no? Las calles, digamos, la parte urbana, los callejones. El escenario está muy chido, la verdad. Es un muy buen ejemplo no solo de thriller psicológico, sino también de cine noir, ¿no? Por si alguien quiere verse 2x1, pues ahí está esa recomendación. Y por supuesto, una película más de Roberto Gabaldón, que todos tienen que verse. Él no fue nada más Macario, él hizo muchas películas muy buenas. Y pues, Omar, no sé si tengas alguna pregunta, te recomiendo que la veas, o sea, está en YouTube gratis. Sí, es lo que te iba a comentar, que está en la Filmoteca de la UNAM. Exacto. Ok. Sí, porque no, la verdad yo no conocía esa página, la acabo de descubrir hace apenas 2 días. Y pues sí me acabo de dar cuenta que tienen un montón de películas restauradas. O sea, no es como las encuentras en YouTube normalmente de que 144 o 240p. Están restauradas en HD. Entonces, pues sí, tiene mucho material que pues es oro puro. Y pues yo creo que en estas semanas voy a aventurarme a ver qué encuentro. Y pues ahí está la recomendación. Yo creo que probablemente me eché esta película. Estaba viendo que Dolores del Río estuvo casada con Orson Welles, el director estadounidense. Es cierto, pero le engañó al maldito. No sabía, no tenía idea. Sí, ese tipo engañó a todo el mundo. Oye, pero no tienes esa idea, o sea, porque lo comenté al principio, ¿no? De que Roberto Gabaldón, como que la gente nomás lo ubica por Macario y ya. Sí, pues es la película más conocida. Y de hecho yo no la he visto, ¿eh? Sí la he escuchado mucho, pero no. Y yo creo que esta semana ya, ahora sí, por fin me aviento a verla. No la quería ver porque no tenía, o sea, no quería verla en 144p. Pero pues dame tu nacionalidad mexicana, güey. No, sí, vale mucho la pena. De hecho, se me pasó verla el 2 de noviembre. El 2.
Claro. la pasaron restaurada ahí en la página. Y yo apenas me acabo de enterar, pero pues ya pasó. Yo la quise ver, güey, y el link no se revía. Así que no sé si al final sí funcionó, pero el link que pasaron al principio no funcionaba. Pues bueno, lo voy a tener que ver ahí en 240p y con audio mono. Pues bueno, ahí está la recomendación. Y de hecho hay muchos thrillers psicológicos mexicanos que en una eventualidad puedo recomendar, ¿no? La verdad es que hay mucho contenido así en la época de oro y más después en los 90s vuelven a retomar el género, ¿no? Porque ya hubo un 30 años que no sacaron nada de thrillers porque pues sacaron puras ficheras. Pero sí, la verdad es que sí hay muy buenas películas de este género, aunque tú a lo mejor no lo creas. Sí nos defendíamos, ¿eh? Sí, y pues es lo que tiene este género que lo hace tan magnífico, es que no es necesario muchos efectos especiales para hacer algo, claro, algo que sea de calidad, porque lo característico del thriller es del psicológico, más específico, es que nos muestra el punto de vista ya sea del protagonista, bueno, en general, obviamente del protagonista. Entonces, pues para todo esto no es necesario muchos efectos especiales, es más ver reacciones o hacer puntos de vista con la cámara o simplemente tomas muy cerradas al actor y que nos muestre pues qué es lo que está sintiendo y nosotros pues absorber todo ese sentimiento del protagonista. Eso es más de los thrillers psicológicos. Entonces pues sí, es un género que afortunadamente pues no necesita mucho dinero, mucho presupuesto. Cierto. Y pues es lo bueno de este género, que con lo más importante es la actuación. Sí, o sea, este género deja que los cineastas saquen su talento realmente, no como narradores de historias. Y como por ejemplo Juárez, que creo que sí entra en este género, ¿no? Juárez, Juarencia, que pues todo se desarrolla en un solo lugar, ¿no? En la casa del director. Y pues para que veas que es un muy buen ejemplo de cómo con creatividad y con poco presupuesto puedes hacer una buena película, ¿no? O sea, en un solo escenario y con amigos, o sea. Sí, yo creo que es el género que más reta a la creatividad del director y a la capacidad actoral de los protagonistas. Totalmente. Y pues bueno, ahí está la recomendación. Esta película está en la Filmoteca UNAM, en YouTube, completamente gratis. Y pues yo creo que con esto podríamos dar por terminado este episodio. Y aún quedan muchas películas de este género que son extremadamente buenas, son mucho mejores que películas de otros géneros que son mucho más conocidos. Entonces yo creo que podríamos darle una segunda vuelta y no nos acabaríamos las películas. Entonces, pues nada, nos despedimos. ¿Algo que tengas que agregar, Adel? No, nada más, pues mucho gusto estar aquí, Omar. Y pues si quieres dar otra vuelta de género cuando quieras, aquí tengo un buen repertorio que acabo. Sí, bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Omar Cavazos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.